Bienvenidos alumnos, alumnas de sexto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 5. Vamos a iniciar con la actividad 1. Analiza el siguiente caso y luego responde. Roberto es el alcalde del municipio El Progreso y tiene una hermana que es propietaria de un taller de costura y un primo que posee un agroservicio. La alcaldía, como parte de sus programas sociales, facilita a la población cursos de sastrería y de corte y confección, por lo que Roberto ha contratado a su hermana para que imparta las clases. Además, como se acerca el tiempo de la siembra y según se acostumbra todos los años, la alcaldía apoya a los pequeños agricultores con 5 sacos de abono, los cuales son comprados en su totalidad en el agroservicio del primo del alcalde. ¿Qué opinas sobre el actuar de Roberto? Que está actuando incorrectamente porque no es ético lo que está haciendo. ¿Crees que es correcto que contrate a miembros de su familia? No. ¿Por qué? Porque se está aprovechando de su cargo para hacerlo. Y luego viene la actividad 2, lee el siguiente texto. En El Salvador, el desempeño de los funcionarios y empleados públicos está normado por la Ley de Ética Gubernamental, que tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y del municipio, prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas, ya que establecer un adecuado régimen de ética gubernamental es fundamental para el desarrollo de la democracia en el país. La correcta administración del patrimonio público, el combate a la corrupción y la eficiencia de la administración pública. La ley se concreta en el Tribunal de Ética Gubernamental y su eficacia en la prevención y sanción de las acciones contrarias a la ética. Según el artículo 2, la Ley de Ética Gubernamental aplica a todos los servidores públicos permanentes o temporales, remunerados o ad honorem, sin percibir ninguna retribución económica. Eso significa ad honorem, que ejerzan su cargo por elección, nombramiento o contrato y que presten servicio en la administración pública dentro o fuera del territorio nacional. Asimismo, a las personas que sin ser servidores públicos administren bienes o manejen fondos públicos. También a los ex servidores públicos por las transgresiones a la ley que hubieran cometido en el desempeño de su función pública. En relación con lo anterior y de acuerdo con el artículo 3 de la citada ley, se comprenden las siguientes definiciones. Función pública es una actividad temporal o permanente remunerada o ad honorem, es decir, sin salario, realizada por una persona natural en nombre del Estado, al servicio de éste o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. ¿Qué es un funcionario público? Es una persona natural que presta temporal o permanentemente servicio dentro de la administración pública con facultad para tomar decisiones dentro de las atribuciones de su cargo. Por ejemplo, ministro de Defensa, ministro de Salud, ministro de Trabajo y ministra de Educación. Este sería un funcionario público. Ahora, ¿quién es un empleado público? Un empleado público es una persona natural que presta temporal o permanentemente servicio dentro de la administración pública y que actúa por orden o delegación del funcionario o superior jerárquico dentro de las facultades establecidas en su cargo, por ejemplo, un docente o un policía. Ahora, ¿qué son fondos públicos? Son recursos provenientes de la hacienda pública o municipal, recaudados por medio del pago de impuestos, que se destinan al cumplimiento de funciones, finalidades, potestades o actividades de naturaleza pública. Por ejemplo, recursos o fondos destinados para el funcionario del gobierno, la Asamblea Legislativa, las alcaldías, los hospitales públicos y las escuelas. ¿Qué es corrupción? Es el abuso del cargo y de los bienes públicos cometido por acción u omisión en la obtención de un beneficio económico o de otra índole para sí o a favor de un tercero, por ejemplo, los miembros de su familia. Ahora, la ley de ética gubernamental se rige por los principios éticos que todo funcionario y servidor público debe cumplir al desempeñar su cargo.
¿Cuáles son los principios de la ley de ética gubernamental? Pues está la supremacía del interés público, la probidad, la justicia, la transparencia, la responsabilidad, la legalidad, la lealtad, el decoro, la eficacia y la rendición de cuentas. Son algunos de los principios de la ley de ética gubernamental. Según la ley de ética, todos los funcionarios y servidores públicos están sujetos a cumplir con los siguientes deberes éticos: utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados. Denunciar ante el Tribunal de Ética Gubernamental o ante la Comisión de Ética Gubernamental respectiva las supuestas violaciones a los deberes o a las prohibiciones éticas de las que tuvieran conocimiento en el ejercicio de su función pública. Por ejemplo, si el ministro o el director conoce de la falta de un empleado, debe denunciar ante el Tribunal de Ética correspondiente. Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio tengan algún conflicto de interés. Además de los deberes de los funcionarios y empleados públicos, deben considerar las siguientes prohibiciones. Miren, estas son las prohibiciones éticas que tienen los funcionarios y los empleados públicos. Solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona cualquier beneficio o servicio de valor económico o beneficio adicional a los que percibe por el desempeño de sus labores para hacer valer su influencia en razón del cargo que ocupa ante otra persona sujeta a la aplicación de esta ley. Percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado cuando las labores deban ejercerse en el mismo horario, excepto las que expresamente permita el ordenamiento jurídico. Desempeñar simultáneamente 2 o más cargos o empleos en el sector público. Realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo. Exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiere para el cumplimiento de los fines institucionales. Aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de intereses en el desempeño de su función pública. Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad a su cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley. Utilizar indebidamente los bienes muebles o inmuebles de la institución para hacer actos de proselitismo político partidario. Estas son las prohibiciones éticas. Bien, para asegurar el cumplimiento de los principios y las prohibiciones dispuestas en la ley, se crea el Tribunal de Ética Gubernamental como ente rector de la ética pública, encargado de velar por el cumplimiento de esta, para cuyo efecto no estará subordinado a la ley autoridad alguna, a fin de que pueda desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin influencia indebida. El Pleno del Tribunal de Ética es un cuerpo colegiado integrado por 5 miembros propietarios selectos y designados por la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, los titulares del Ministerio Público y el designado por el Presidente de la República y la Corte de Cuentas de la República para 5 años en el cargo. Las funciones y atribuciones del Tribunal de Ética Gubernamental son las siguientes: promover y difundir entre todos los servidores públicos y las personas sujetas a la ley el respeto y la observancia de las normas éticas. Capacitar a las comisiones, a los miembros de las comisiones de ética gubernamental. Establecer comisiones de ética gubernamental. Y aquí aparecen los nombres de las instituciones donde hay que establecer esas comisiones de ética gubernamental. Toda persona puede interponer una denuncia personalmente o a través de su representante ante la Comisión de Ética Gubernamental presente en las instituciones o ante el tribunal en contra de cualquier funcionario o empleado sujeto a la aplicación de la ley.
Por otra parte, es necesario considerar que ningún procedimiento administrativo sancionador podrá iniciarse una vez hayan transcurrido 5 años contados a partir del día en que se hubiera cometido el hecho. Esto se llama prescripción. Por último, el Tribunal de Ética Gubernamental llevará un registro público de las personas que han sido sancionadas de acuerdo con la ley, y después de 5 años de haber cumplido la sanción impuesta, el interesado podrá solicitar ser excluido de este registro. Vamos al trabajo individual, actividad 3. Con base en la lectura, elabora en tu cuaderno el siguiente esquema y responde. Dice, ¿quiénes son las personas sujetas a la ley de ética? Pues está hablando de los servidores públicos permanentes o temporales, remunerados o ad honorem, es decir, que no reciben ninguna remuneración económica, que ejerzan su cargo por elección, nombramiento o contrato y que presten servicio en la administración pública dentro o fuera del territorio nacional. Esas son las personas sujetas a la ley de ética. ¿Cuál es el objetivo de la citada ley y cuáles son los principios? El objetivo es normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y del municipio. Y los principios de la ley de ética son los que teníamos acá. Miren, estos son los principios de la ley de ética. Si ustedes quieren anexar, la supremacía del interés público, probidad, justicia, transparencia, etc. Esos son los principios. Luego vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las prohibiciones éticas para todo funcionario y empleado público? Y aquí tenemos las prohibiciones. Miren, prohibiciones éticas son todas estas que tenemos acá. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prohibiciones éticas que ustedes pueden anexar en la respuesta de esta pregunta. ¿Qué es el Tribunal de Ética y cuáles son sus funciones? Es el encargado de velar por el cumplimiento de esta, es decir, de la ley de ética, para cuyo efecto no estará subordinado a ley o autoridad alguna. ¿Quién puede establecer una denuncia ante la Comisión o el Tribunal de Ética Gubernamental? ¿Y cuáles son las razones por las que prescriben los casos de violaciones éticas? Toda persona puede interponer una denuncia y decíamos que al cabo de 5 años prescriben estos casos. ¿Por qué es importante que todos los funcionarios y empleados públicos den cumplimiento a la ley de ética gubernamental? Para que haya transparencia y honestidad en el cumplimiento de sus funciones. Luego dice, pregunta a tus familiares sobre un caso que hayan vivido en su visita a una institución pública en el que se evidenció la práctica de los principios éticos por parte de un funcionario. Si usted visitó una oficina del gobierno y usted en ese momento se le atendió de una manera oportuna, responsable, sin ningún tipo de preferencia, usted puede colocar ese caso acá en este cuadrito. Y ahí está cumpliendo con este dato que le está solicitando el desarrollo de la guía. Luego viene la actividad 4. A continuación se presentan algunas interrogantes para que las respondas en tu cuaderno de acuerdo con lo estudiado. ¿Cuál es la diferencia entre un funcionario y un empleado público? Que el funcionario está facultado para tomar decisiones y decíamos que puede ser el ministro de Justicia, de Seguridad, de Educación. Y el empleado público sigue órdenes de sus superiores. En este caso, el empleado sigue órdenes de un funcionario, que es el que toma las decisiones en el ramo que le corresponde. ¿De dónde provienen los fondos públicos que utilizan las instituciones de gobierno? Pues vienen o provienen de la hacienda pública o municipal, de los impuestos que pagamos todos y todas. ¿Cómo se califica a un servidor público que abusa de su cargo y de los bienes públicos para la obtención de beneficios económicos? Se califica como una persona corrupta, es decir, es un acto de corrupción. Y de esta manera estaríamos completando el desarrollo de la guía de continuidad educativa de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 5. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.